Deuteronomios 28. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Amado Padre, Señor, en esta tarde hemos alabado y bendecido tu nombre. Hemos ido delante de ti en oración, entregando nuestras cargas, y hemos llegado al momento de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas derramando de tu unción, que tu Espíritu se mueva en este lugar, tocando los corazones. Ayúdame a ministrar una palabra que sea de bendición para mis hermanos, así como para mi vida, que pueda caer en buena tierra, que pueda dar fruto. Seas tú entregando el mensaje, seas tú usándome como instrumento, que no sea el hombre quien hable, sino que seas tú hablando, Señor, en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En esta tarde el Señor nos quiere hablar de obediencia. Y para eso quiero empezar haciendo una pequeña analogía, una historia que puede reflejar qué es la obediencia o cómo nos sirve la obediencia a nosotros. Le invito a pensar en esta analogía que voy a decir. Imagine que se encuentra en medio del mar en un pequeño bote y hay una densa neblina. Usted no ve nada, no sabe a dónde ir. Siente como el viento y las olas del mar golpean contra su bote y tiene miedo de hacia dónde dirigirse, porque si se adentra hacia el mar va a correr peligro. No sabe qué hacer y de repente, entre medio de la niebla, ve una luz de un faro. Y usted, sabiendo que el faro le indica hacia dónde llegar, sigue obedientemente el camino que le indica la luz y llega seguro a la costa. De la misma manera, el obedecer a Dios es como esta analogía. Nosotros en medio del mundo estamos en medio de peligros, de dificultades. Y si no hacemos caso a la guía del Señor, podemos correr peligro, podemos alejarnos de la zona segura. Es por eso que es importante la obediencia a nuestro Dios. Y este pasaje que acabamos de leer nos refleja varias cosas respecto a la obediencia de Dios, hacia Dios. Lo primero es entender qué es la obediencia. Y para eso vamos a la etimología
que se usa en el Antiguo Testamento de la palabra obedecer, que viene del verbo hebreo chema, que significa escuchar o prestar atención. Entonces, el obedecer a Dios comienza con escuchar a Dios. El primer paso que tenemos que hacer para poder obedecer a Dios es escuchar su palabra, escuchar su voz, escuchar el mandato que Él nos da. Porque si no lo escuchamos, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Qué vamos a obedecer? Tenemos que escuchar a Dios. Y una vez que lo escuchamos, tenemos que actuar de acuerdo a lo que Él nos pide. En Lucas 11:28 nos dice su palabra: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No sacamos nada con solo oír la palabra de Dios si no la guardamos, si no hacemos caso del consejo que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios para muchos es un libro que se escribió hace muchos años, que está obsoleto, que no sirve para nada. Pero nosotros sabemos que es la palabra de Dios, que es palabra viva y que es tan viva como era hace 1000 años como lo es ahora. El mundo trata de decir que esto está obsoleto, que ya no sirve, que hay que seguir las nuevas tendencias. Pero por gracia del Señor nosotros sabemos que eso no es así, que esta palabra podemos leerla 10.000 veces y las 10.000 veces va a decir algo en nuestra vida. Las 10.000 veces nos va a hablar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Si nosotros escudriñamos su palabra, podemos ver que hay consejo para todo. Para lo que nosotros necesitemos en nuestra vida, la palabra de Dios tiene consejo. Por eso es importante escucharla y guardarla en nuestro corazón, que se haga vida en nuestros corazones. Y la obediencia también demuestra el respeto que nosotros tenemos por Dios. Porque nosotros al obedecerle estamos reconociendo que Él tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros como seres humanos vivimos en esta tierra y obedecemos leyes terrenales, ¿cierto? Si la ley dice que no puedo pasarme un semáforo en rojo, yo no me lo paso. Si la ley dice que yo no debo robar, yo no robo. Pero hay una ley que está por sobre eso. La ley terrenal es imperfecta, tiene errores. La gente encuentra vacíos legales para evadirla. Pero hay una ley perfecta que no se puede evadir, que es la palabra del Señor, que es lo que Él entregó a través de su palabra. Esa es la ley más perfecta que existe. Y nosotros que sabemos que si la obedecemos, nuestra vida irá mejor. Quizás no necesariamente eternamente, pero sí espiritualmente. Al final, si obedecemos la palabra de Dios, tendremos salvación eterna. Entonces, al obedecerla, reconocemos la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Así como obedecemos leyes terrenales, reconociendo a las autoridades que han sido puestas por Dios para gobernarnos, debemos reconocer que Dios está por sobre todas las cosas. En el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios usa una analogía de un rey que está por sobre todos. Sobre todo en el Antiguo Testamento, en tiempos antiguos que se veían más los reyes. Hoy en día se podría pensar en un presidente, pero un rey era más que eso. Un rey tenía más autoridad, tenía más poder de lo que tiene hoy en día un presidente. Y acá Jehová dice que Él está por sobre todos, es el rey que está por sobre todos. Entonces nosotros al obedecer a Dios estamos reconociendo que Él es nuestro rey, que Él está en control de nuestra vida, que Él es el que debe guiar nuestra vida, que sus mandatos son ley para nosotros. Y es importante que esta obediencia se haga voluntariamente, porque si yo obedezco porque es la única opción que tengo, eso no es obediencia. La obediencia implica que yo tengo opciones, pero yo elijo obedecer a Dios. El mismo Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ser llevado a la cruz, estaba orando y dijo, como dice en Mateo 26, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo, siendo Dios mismo, Él también se sometió a la voluntad de Dios Padre, obedeciendo las jerarquías que incluso la Trinidad tiene. Él reconoció que el Padre estaba sobre Él y que aunque quizás Él no quería pasar por eso, imaginando en su humanidad el dolor que iba a sentir,
él estaba dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. A pesar de que él iba a pasar por dificultades, iba a sufrir, él puso en primer lugar la obediencia a Dios. Y eso demuestra que la obediencia a Dios no es algo que deba ser como yo sigo esto porque son reglas que hay, sino que la obediencia hacia Dios va más allá. La obediencia a Dios demuestra el amor que tenemos por Él. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo dijo que si amamos al Padre, tenemos que guardar sus mandamientos, porque si no la amamos, no vamos a obedecer su palabra. Por más que yo quiera obedecerla, si no la amo, no lo voy a hacer. Entonces, el amar a Dios implica obedecer su palabra. El amar a Dios lleva consigo el querer saber la voluntad de Dios y obedecerla, porque es una relación que vamos forjando con Dios. Cuando uno está en pareja romántica en esta tierra y uno ama a una persona, uno quiere agradar a esa persona. Uno se interesa por saber qué le gusta a esa persona. Yo sé que le gusta esa flor, se la voy a regalar. Yo sé que le gusta ir a este lugar, así que voy a llevarla a este lugar. La relación con Dios es lo mismo. Si yo amo a mi Dios, yo voy a querer saber qué cosas le agradan a mi Dios. Yo sé que a mi Dios le agrada que yo le ore y le busque, así que voy a orar y le voy a buscar. Yo sé que a Dios le agrada que la alabe, así que le voy a alabar de todo corazón. Dios busca que establezcamos una relación con Él. La obediencia a Dios no es por compromiso, no es por seguir una rutina, es por amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo quiero agradarle, por eso le obedezco. Y Dios dejó en su palabra todas las cosas que a Él le agradan. Leyendo su palabra podemos saber lo que a Él le agrada y lo que no, y podemos saber qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer para agradar a nuestro Dios. Eso es lo que implica la obediencia a Dios, el agradarle, el agradar a mi amado Dios, que Él me amó primero. Yo le amo porque Él me amó. Él se entregó primero por mí, por eso yo le amo y obedezco su palabra. Y tenemos que saber que hay cierto detalle en el momento de obedecer a Dios, porque podemos decir que hay una obediencia total a Dios, pero también hay quienes obedecen parcialmente a Dios. Hay gente que dice: ya este capítulo de la Biblia me gusta, lo voy a hacer, pero este otro no, este no lo hago, no va conmigo. Pero así no es como funciona la obediencia a Dios. A Dios tenemos que obedecerle totalmente. Y un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió con el rey Saúl. Como relata en 1 Samuel 15, Dios le dijo a Saúl que tenía que acabar con los amalecitas y acabar todo de su reinado. Desde el rey hacia abajo no quedara nada. Pero Saúl, en su humanidad, creyendo que iba a ser mejor, de acuerdo a su parecer, decidió dejar vivo al rey Agag y dejar lo mejor del ganado que ellos tenían. Y pensó: ya dejo lo mejor y se lo ofrezco en sacrificio a Dios. De hecho, como podemos ver en el versículo 13 de ese pasaje, de ese capítulo, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl creía en su corazón que él había obrado bien, que él había obedecido a Dios, pero sabemos que no fue así, porque no cumplió a cabalidad lo que Dios le pidió. Y como dice más adelante en el versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, por como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces tenemos que preocuparnos de no caer en esto. Saúl creyó que estaba haciendo bien obedeciendo una parte y haciendo la otra parte a su modo, pero estaba cometiendo un error gravísimo. Perdió el reinado que Dios le había dado por no obedecer completamente a Dios. Muchas veces nosotros nos pasa como Saúl. Humanamente pensamos que estamos haciendo las cosas mejor que como si hubiéramos hecho como Dios nos manda.
Porque muchas veces lo que Dios nos dice puede ser contradictorio, puede parecer que no es lo correcto, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios dice? Saúl puede haber pensado, mire todo este ganado, mejor se lo ofrezco en holocausto a Dios, ¿cómo lo vamos a desperdiciar matándolo así? Pero la instrucción de Dios era clara, tenía que acabar con todo. No podemos cometer ese error nosotros, porque como podemos ver es un error que nos puede hacer caer de la gracia de Dios. Saúl fue desechado por no obedecer. No nos vaya a pasar nosotros que por decir este pasaje me gusta, este no, que llegue un día cuando vayamos a rendir cuentas y Dios diga, no os conozco, obradores de maldad. Por eso es importante tener clara cómo funciona la obediencia a Dios. Primero, que es una obediencia por amor, no por compromiso, no por obligación. Y de segundo, que es una obediencia total. Yo no saco nada con obedecer a Dios cuando vengo a la iglesia, cuando voy al culto, pero en la casa no obedezco a Dios. O no saco nada con obedecer a Dios del Nuevo Testamento en adelante, pero del Antiguo no. O de algunos capítulos sí, algunos capítulos no. O yo obedezco a Dios en todo o no lo obedezco. Como dice en una de las cartas a las iglesias, sé frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. No podemos andar a medias. La obediencia a Dios, el servicio a Dios es completo. Tenemos que disponer todo nuestro corazón, todo nuestro ser para alabar a Dios. Un ejemplo de esto es cuando María fue visitada por el ángel Gabriel y le dicen que iba a ser la madre del Señor Jesucristo. Ella, sin entender qué significaba eso, sin entender cómo iba a ser, ella dice en Lucas 1, podemos verlo, he aquí la sierva del Señor, hágase contigo conforme a tu palabra. Muchas veces a nosotros Dios nos habla mediante su palabra, mediante profecía o mediante algún instrumento, y nosotros quedamos dudando, es cómo Dios va a hacer esto. No, esto no lo va a hacer. Y desobedecemos la instrucción de Dios por no ser capaces de entenderlo por nuestra mente limitada. Pero tenemos que seguir este ejemplo de María. Yo me imagino a María que el ángel le dice que iba a engendrar al Hijo de Dios. Yo puedo entender que ella tuviera dudas, que no se le ocurriera cómo iba a ser, pero ella tenía claro que tenía que obedecer a Dios. Y fue lo que hizo. Y de ahí viene la gran bendición de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese, María hubiera dicho, no, ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. Y no hubiera obedecido a Dios. Quizás no hubiera venido el Señor Jesucristo. O hubiera venido de otra manera, quién sabe. Por eso es importante obedecer a Dios. Y la obediencia tiene que ser diaria y continua. Como le decía, no saco nada con obedecer solo cuando vengo a la iglesia los domingos, o solo cuando me toca predicar, o solo cuando el Señor me usa para algún servicio. La obediencia tiene que ser siempre. Un ejemplo de esto es lo que Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo aquí estaba felicitando a los filipenses porque ellos no solo actuaban como cristianos cuando estaba Pablo. Acá dice que aun cuando Pablo no estaba, más actuaban como cristianos. De la misma manera tenemos que ser nosotros. No sacamos nada con actuar como cristianos solo cuando nos ve el pastor, solo cuando nos ve el hermano, pero cuando ando con gente del mundo, con gente que no sabe que soy cristiano, actúo como uno del mundo. La obediencia tiene que ser continua. Esté el pastor o no esté el pastor, esté el hermano o no esté el hermano, haya alguien viéndome o no haya nadie, porque el que siempre me ve es Dios, y Él es el que juzga nuestras acciones. Hay gente que de repente quizás va a un negocio y no hay nadie viendo y toma algo. Dice, nadie me está viendo, pero hay uno que sí está viendo y que está notando cada acción que nosotros hacemos. Y si después esa persona no se arrepiente, es condenada porque está haciendo lo que desagrada a Dios. De la misma manera nosotros, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, tenemos que obedecer a Dios.
Quizá hay gente que viaja a otro país y dice, acá no me conoce nadie, hago lo que quiero, pero allá Dios puede levantar a alguien que lo esté observando. Me recuerdo de una anécdota que de repente cuenta nuestro pastor, de que un pastor viajó a otro lugar, quiso tomar un vino y el mesero le dijo, que Dios le bendiga, pastor. Nunca sabemos, puede que nadie nos conozca, pero aunque nadie nos conozca, hay uno que sí nos conoce, que es Dios. Y por amor a Él tenemos que obedecerle cada día y en todo lugar. Y cada día ir creciendo en esta obediencia a Dios. Sabemos que quizás al principio es difícil. Los hermanos que quizás están recién ingresando a la iglesia les va a costar. Pero la obediencia es un camino continuo de crecimiento. Así como Jesús, desde pequeño Él se instruyó en la palabra para ir creciendo, como dice en Lucas 2, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De la misma manera nosotros tenemos que ir como un niño que va creciendo, que empieza a comer algunas cosas, después comienza a comer alimento más fuerte. De la misma manera nosotros tenemos que desarrollarnos. No es como que ayer estaba en el mundo, hoy soy cristiano y obedezco completamente a Dios. Sabemos que así no es como obra. Dios trabaja con procesos. El Espíritu Santo obra en nosotros para que cada día podamos obedecer a Dios. Cada día anhelemos más el agradar a Dios y buscar de su palabra. Y ejemplos de obediencia en la Biblia hay varios, ¿cierto? Pero quiero ver 3 ejemplos de obediencia. El primero es el padre de la fe, Abraham. Primero obedeció a Dios cuando le dijo que saliera de su tierra y su parentela. Sin darle indicación de a dónde ir, vas a llegar a tal lugar, no. Dijo, sal de tu tierra, y él salió. Y luego tuvo una prueba de obediencia aún más fuerte que esa. Sabemos que Dios le había dado la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, que su descendencia no la contaría a nadie. Y pasaron años hasta que se vislumbró el cumplimiento de esa promesa cuando nació su hijo Isaac. Pero en ese momento, como se menciona en Génesis 22, Dios le pide que le ofrezcan sacrificio. Y podemos ver que esto fue una prueba difícil para Abraham. Imagínese que Dios le ha prometido algo, que han pasado años para que usted vea el cumplimiento y que de repente Dios le pida entregar eso que Dios le ha prometido. Podría parecer contradictorio, porque Abraham tenía la certeza de que Isaac era el hijo de la promesa, que en él iban a nacer esas descendencias que Dios le había prometido. Y ahora se lo estaba pidiendo en sacrificio. Pero en Hebreos 11 nos revela qué pasó por la cabeza de Abraham en ese momento. Él dijo, Dios es poderoso para levantarlo incluso de los muertos. Y él fue en obediencia inmediata. Él tomó a su criado, tomó a su hijo y fueron. Y podemos ver que Dios no falla. Dios recompensa nuestra obediencia. Primero Dios proveyó sacrificio para ese holocausto. Apareció el cordero que iba a ser en reemplazo de Isaac. Y luego Dios reafirmó la promesa con Abraham. Imagínese Abraham no hubiera querido obedecer a Dios. Quizás Isaac hubiera muerto de otra cosa y la promesa no se hubiera cumplido. Pero el que él obedeciera a Dios reafirmó la promesa que Dios le había hecho, de que en él serían benditas todas las naciones y que su descendencia no la contaría a nadie, porque sería como la arena en el mar. Otro ejemplo de obediencia, Noé. Noé estaba en un mundo que está muy parecido al de ahora, corrupto, caído, suelto a los placeres del mundo, a los placeres de la carne. Y Dios le ordenó a Noé que construyera un arca. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida.
grandes es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con su sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podría hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero